Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Mateo capítulo 5, verso 5, que nos dice lo siguiente: Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Como saben, nos encontramos estudiando nuestra serie El Sermón del Monte, y nos hallamos en la sección de las bienaventuranzas, que es la primera parte. Les invito a revisar nuestros audios de justamente esta serie que están publicados en nuestro canal. Pero bien, como suele ser, veo importante realizar la traducción del término clave de esta bienaventuranza, porque al estudiar desde los idiomas bíblicos lo que se nos dice, comprendemos con mayor precisión y con mayor profundidad. Veamos, el término procede del griego praus, es el adjetivo manso. La bienaventuranza nos dice, bienaventurados los mansos. Nos abocaremos entonces a la clave manso. Decimos entonces que el término praus es el término que aparece acá en la Escritura, es el término que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y para ello podemos estudiarlo al menos desde dos perspectivas. Una perspectiva secular, es decir, cómo aparece en la literatura griega, en escritos no bíblicos, y luego tratar de encontrar los usos que se han dado en la Escritura, tomando el mismo término. Y para esto voy a citar de repente o a investigar un poco desde el diccionario teológico de Kittel, y nos menciona lo siguiente respecto al término. Presten atención. Nos dice que el término praus tiene diferentes fases o diferentes perspectivas. Se puede traducir suave cuando está refiriéndose a cosas suaves. Se puede traducir manso cuando se trata de animales. Gentil o agradable respecto a personas. Bondadoso o blando respecto a cosas como actividades o castigos. Y nos dice también que el adverbio praos, que podría ser algo como mansamente, denota una compostura apacible y amigable. Por otra parte, en varios comentarios que hemos leído se nos dice varias veces que Aristóteles describía la mansedumbre como la virtud que se halla entre dos extremos, entre la ira y la inacción, lo cual nos muestra que busca el equilibrio entre estos dos polos. Luego de estas observaciones, podemos notar entonces que el término contiene la idea de uno que es moderado, agradable, amigable, temperado y cálido de trato, por ejemplo. Bien, hasta aquí hemos visto el contenido del término praus en el ámbito secular. Ahora analizamos un poco las implicancias del término en la Escritura, en el griego bíblico. Y praus en la Biblia se puede hallar como apacible, pacífico o humilde. También nos da la idea de afable, gentil, con matices de ternura. También lo vamos a hallar relacionado con el que es paciente, sumiso, que tolera las agresiones sin resentirse, sin recriminar, pero que expresa su exhortación de un modo atinado y sosegado. Eso nos lo dirá el apóstol Pablo cuando enseña que hay que mostrar respuestas ante los que se oponen, pero hacerlo mansamente. Viendo eso, nos damos cuenta que esta virtud no es puramente externa, sino que procede del interior del manso, desde su mente o desde su alma, y se considera en la Biblia como una de las virtudes que obra el Espíritu de Dios en el interior del creyente, replicando en el creyente las virtudes de Cristo. Esto lo notamos también en ese pasaje hermoso de el fruto del Espíritu, ¿verdad? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, etc. Nos damos cuenta entonces que en la Biblia la mansedumbre se va a expresar con estos matices, pero no se trata de una habilidad humana puramente, sino se trata de que Dios actúa en el creyente. Y se expresa esta virtud
en circunstancias adversas y también en relación a los demás. Por eso, cuando hemos visto la traducción de términos desde el ámbito secular o el ámbito cristiano y bíblico, se reafirman las ideas de que el manso es uno que es moderado, agradable, amigable, temperado, cálido de trato, etc. Pero en el caso bíblico se incrementa el criterio de ser una virtud obrada por Dios en el interior del creyente. Decimos que es una obra del Espíritu. Ahora, veamos lo que no es mansedumbre un poco. Y por lo general en estos tiempos la mansedumbre puede ser malinterpretada como si se tratara de debilidad de carácter, cobardía, timidez. Pero en la Escritura la mansedumbre es una cualidad que se relaciona con el control. Inclusive podría relacionarse con el aspecto del dominio propio. Entonces no se trata de una virtud que muestre debilidad, sino todo lo contrario, se trata de fortaleza. Fortaleza para refrenarse a sí mismo, controlando la propia emotividad y la expresión de la fiereza personal, de la ira, del enojo. No en vano, el término se relaciona con la doma de caballos, idea que nos queda clara a todos. Se entiende que los animales salvajes han sosegado esa potencia, esa fuerza, para someterse voluntariamente a las bridas. Por lo que entendemos que el creyente que se muestra manso, lo hace motivado por su deseo de agradar a Dios, moderándose y mostrándose calmado en las adversidades y con amable calidez en las relaciones con Dios y con los demás. En resumen, según lo visto aquí, en Kittel, Strong y otras lecturas, la mansedumbre se puede entender entonces como una virtud del piadoso que contrasta la ira, la arrogancia, el orgullo, la contienda, la impulsividad y la aspereza de trato con un carácter cálido, agradable y afable. También podemos decir entonces que la mansedumbre es en realidad tener la capacidad de defenderse con fuerza, con poder, con firmeza y quizás incluya hasta saber cómo vencer al oponente, pero el manso decide no actuar impulsiva ni destructivamente, tampoco quejosa ni lastimeramente, simplemente soporta y deja pasar, hace ejercicio de autocontrol y expresa afabilidad. Continuando con esta idea de que son bienaventurados los mansos y estos heredarán la tierra, decíamos entonces que la mansedumbre se expresa hacia Dios y hacia los hombres. Hemos visto detalles entonces del contenido para comprender qué es la mansedumbre y cómo se expresa. Y ahora vamos aterrizándolo hacia esta conducta hacia Dios. Y el manso se muestra humilde ante Dios, dócil ante Dios y a la vez se dispone a soportar la voluntad de Dios en su vida, sea esta fácil o sea difícil. Si bien Dios es bueno y amoroso, hermanos y amigos, sabemos que guarda y bendice a sus hijos, también a menudo el creyente puede experimentar situaciones complejas y las tolera mansamente. Se entiende que a través de ellas está actuando el obrar de Dios y el creyente las interpreta como pruebas de la fe personal, como desafíos que pulsan la calidad de creyente que uno es y en lo que uno no debe desmayar ni renegar de Dios, sino todo lo contrario, permanecer aferrado a Él en medio de estas circunstancias y a su vez salir de estas pruebas más fortalecido, más maduro y más espiritual. Y para reforzar esta idea me gustaría citar al diccionario enciclopédico que dice lo siguiente: los mansos no se resienten ante la adversidad, debido a que aceptan todo como efecto del sabio y amoroso propósito de Dios para ellos, de modo que también toleran injurias de los hombres, como lo hizo Moisés, sabiendo que Dios les permite esto para su bien final. Ahora, también reforcemos
esta comprensión en el trato hacia los demás. Hablábamos entonces de la mansedumbre expresada hacia Dios, como esta que se relaciona con el tiempo de adversidad, el tiempo de la prueba, aunque Dios también nos permita tiempos de alegría y de bonanza. Pero la mansedumbre también se debe expresar con los hombres, en ese trato horizontal. Y el manso en ese caso soporta, no se inmuta ante las afrentas de los demás, porque no se ocupa de vindicarse a sí mismo o tomar venganzas. Simplemente deja pasar, decíamos, e interpreta las dificultades como herramientas útiles para formarle en el camino de la obediencia a Dios. Se expresa entonces hacia los demás de manera agradable. Ahora que hemos visto todo esto, hemos tratado de ver entonces este concepto de mansedumbre, su profundidad en los términos bíblicos y el griego, esta aplicación, digamos, que se espera del creyente al mostrar esta conducta bíblica y espiritual. Pero también debemos analizar un poco la construcción de esta expresión, esta bienaventuranza, el bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y aquí me atrevo a decir que las bienaventuranzas son, de alguna manera, no solo un verso poético que expresa una esencia magnífica, sino que en esa tarea de resaltar es a la vez una paradoja, es decir, una aparente contradicción. Por ejemplo, bienaventurados los que lloran. ¿Cómo puede ser feliz el que llora? Hay una contradicción aparente, lógicamente. Decimos entonces que la bienaventuranza es en cierto modo una paradoja. Y vamos a comprenderlo cuando notamos que se nos dice que los mansos son los que heredan la tierra y lo contrastamos con quiénes son los que heredan la tierra o roban la tierra. Y note, mientras es usual que los impíos tomen por la fuerza o fraudulentamente lo que por derecho le corresponde a otros, el Señor le está diciendo al creyente que los mansos serán quienes poseen la tierra como herencia. Es decir, que aquellos que se muestran mansos en vez de violentos recibirán finalmente lo que otros toman del mundo por asalto. Esto es el poder, la gloria, los bienes. Decíamos en otro audio que hay fuertes protestas de los profetas en la Biblia porque los poderosos tomaban la heredad de las ancianas, de las viudas, de los desamparados, los desvalidos, los endeudados, y extraían la riqueza de ellos sofocándolos. Y entonces el profeta criticaba esta situación. Entonces ahí está el contraste. No son los violentos, los abusivos del poder, los que van a heredar finalmente la tierra. Por contraste dice, no, son los mansos, aquellos que se ven aparentemente frágiles, que en realidad son dóciles delante de Dios, sosegados, pacientes, temperados, los que finalmente tendrán toda la tierra como heredad. Pero esto tiene que ver también, y naturalmente, con la escatología cristiana. Esto es, que hacia el final del tiempo, son los hijos de Dios los que heredarán el reino de Cristo. Y allí, los violentos e impíos no tienen ni tendrán lugar nunca. Por eso es paradójico esto, ¿verdad? Donde hay unos que ostentaban la fuerza y tomaban por la fuerza las heredades. En este caso, la Escritura dice, no, son los mansos, los verdaderamente bienaventurados, los que reirán al último, los que heredarán lo que Dios tiene para ellos. Y esto es el reino eterno, el reino de Dios, la convivencia con Él perfecta y eterna, en un estado de bonanza, tranquilidad, prosperidad y espiritualidad que no hemos visto hasta ahora. Casi podría traducirse o parafrasearse entonces esta paradoja, esta bienaventuranza del siguiente modo. Obviamente cultivando y retrotrayendo todo lo que hemos visto hasta acá en los otros materiales. ¡Oh! La bienaventuranza del que no es violento, sino calmo y afable, porque será dueño del reino que los malvados no podrán tomar jamás. Ahora me gustaría dejar de todos modos algunos ejemplos prácticos, extraídos quizá de la misma Escritura,
recolectados de las lecturas realizadas. Y en estas implicancias prácticas lo que estamos buscando es cómo aterrizar en nuestra vida personal esta enseñanza, todo lo que hasta acá hemos podido ver. Es decir, es el momento cuando usted comprende y encuentra ejemplos para copiar en su propia vida esta información. Y hay ejemplos de piedad y mansedumbre. Se trata, por ejemplo, de sobrellevar con quietud y expectación el destino que se fundamenta en Dios. Y esto como una señal de piedad, nos decían. Y encontramos como ejemplo el Salmo 37:9, cuando dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Qué semejanza con esta bienaventuranza que el Señor nos desarrolla, ¿verdad? Porque estaba cargada de expectativas del Antiguo Testamento. Pero lo que viene hacia adelante es el designio de Dios, y el creyente lo tolera con fuerza. En Mateo capítulo 21:5 encontramos: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Este pasaje nos muestra esa entrada real de Cristo ingresando a Jerusalén. Poco después lo encontraremos fustigando en el templo con un látigo. Lo que nos muestra entonces estas dos facetas de la mansedumbre, ¿verdad? La fortaleza de carácter, ese amor por la justicia y la rectitud de Dios, que se expresa en hacer lo bueno, que no hace que sea un pusilánime o tímido, pero a la vez que puede ser amigable, no violento, no guerrero, sino todo lo contrario, conciliador y amoroso y útil de Dios. El ejemplo que nos da nuestro maestro en esa entrada triunfal. También encontramos Gálatas capítulo 6, verso 1, que nos dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, no sea que también ustedes caigan con esa tentación. Y aquí nos muestra entonces otra expresión de la mansedumbre. A veces nos gusta apuntar el dedo y ser feroces, ajusticiar a los demás y darnos a nosotros de legalistas y de rectores. Y sin embargo, la mansedumbre compete del tratar afablemente a la persona que ha caído a fin de restaurarla, no de destruirla, ni descalificarla, ni arrojarla al infierno. Se trata de buscar esta conciliación, esta reconciliación del pecador. También Santiago contrastará la mansedumbre con el enojo. Y así que hemos visto varios ejemplos bíblicos de cómo se aplica la mansedumbre y algunas facetas. Pero también estuve reflexionando acerca de algo que la psicología utiliza como un término actual muy interesante, y es la resiliencia. Y a esto yo también le hallo cierta relación con la mansedumbre. Voy a definirla citando a The American Psychological Association, que define la resiliencia de este modo: es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o situaciones financieras. Note entonces la similitud que encuentro con la resiliencia y la mansedumbre. Si por un lado la mansedumbre supone que el creyente pueda tolerar tiempos de mucho estrés por las pruebas, o moderar su fuerza y fiereza para tener un trato amable con los demás, y la resiliencia nos habla de ese proceso de adaptarse bien a la adversidad, y sean relaciones de corte social o también con el entorno y la problemática, entonces hay mucha similitud entre las ideas, ¿verdad? Entonces la mansedumbre y la resiliencia de alguna manera quedan bellamente ilustradas. Entonces el manso es resiliente. No obstante,
A esto hay que sumarle que la fortaleza interior del creyente para esta adaptación y adecuado enfrentamiento de la adversidad procede de la acción del Espíritu de Dios, hemos dicho. Así que se trata de una acción mancomunada en la que el Espíritu de Dios capacita al creyente facilitándole facultades para enfrentar la adversidad como un creyente. Concluyo entonces. Ser manso no es mostrarse débil, ni corresponde a la timidez ni la fragilidad de carácter. Ser manso no es ser pusilánime o temeroso, sin fuerza de carácter, sin fuerza para soportar ni enfrentar las dificultades. No. Para ser manso se requiere dominio propio, humildad y autonegación, pero impulsada por la fe y la obediencia a la voluntad de Cristo. Implica tener la capacidad de no sobrereaccionar ante las circunstancias adversas ni ante las afrentas de los impíos. Tampoco ante las contrariedades de la vida, sino de soportar, tolerar y dejar pasar. Y en el camino, expresar esa docilidad ante Dios y afabilidad ante los hombres. El autor de Proverbios, capítulo 16, 32, dirá: el que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Estos son los que serán premiados, los que participarán del reino de Cristo, motivo de profunda alegría y celebración. Celebración que el mismo Señor expresa al llamar bienaventurados a los mansos. Bienaventurados porque les aguarda una herencia que los impíos no podrán alcanzar. Luego de puntualizar entonces lo esencial, amados hermanos y amigos, caben reflexiones de corte personal, el momento cuando aterriza esto a su vida. Y entonces le desafío con algunas preguntas de reflexión. ¿Cómo reacciona usted ante las adversidades? ¿Se enoja? ¿Se paraliza? ¿O se quiebra? ¿O se mantiene tranquilo con una actitud resiliente? ¿Ha experimentado circunstancias extremadamente difíciles, ajenas a su voluntad y control? ¿Y cómo ha reaccionado usted en ellas? ¿Ha sido paciente y resistente, a la vez que autocontrolado y cargado de fe? ¿Es la mansedumbre o la falta de virtud lo que le caracteriza a usted? ¿Le caracteriza la intemperancia o la afabilidad? Considere entonces que los que se muestran mansos ante Dios y los hombres llegarán a participar eternamente del reino de nuestro Señor, y por ello Él nos llama bienaventurados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5, verso 5. Oramos entonces. Señor amado, te damos gracias por la profundidad y el desafío que nos genera la reflexión sobre la mansedumbre, y a la vez la alegría y la esperanza por la promesa que tú nos das ligada a esta demanda moral. Amado Señor, aprendiendo a través de estas bienaventuranzas lo que Cristo requiere de nosotros, te rogamos también que obres en nuestro espíritu la capacidad de poder mostrarnos mansos ante la adversidad, mansos en atención a las relaciones personales. Te agradecemos por esta reflexión y agradecemos también porque damos por sentado que tu Espíritu está obrando en nuestra vida, perfeccionándonos y ayudándonos a parecer cada vez más a Cristo. En el nombre de Jesús hemos orado. Gracias, Señor. Amén. Amados, que el Señor los bendiga.